En realidad Dios en este tiempo ha puesto en mi corazón el indagar y el estudiar sobre nuestra identidad como pentecostales, ¿sí? ¿Cuántos saben que somos una iglesia pentecostal? Adelante. Bueno, la mayoría saben. Los que no lo saben se enteraron hoy, ¿sí? Entonces, qué bueno que sepamos acerca de nuestras raíces. ¿Por qué nos denominan pentecostales? No sé si había un libro que decía, allí vienen los pentecostales, ¿sí? Cuidado que vienen los pentecostales, ¿sí? No lo he leído yo, así que ni sé de qué trata. Pero el movimiento pentecostal fue un movimiento poderoso del siglo XX, ¿sí? Y llegó a tener tal crecimiento que llegó a ser el movimiento cristiano, o podemos decir el segundo movimiento cristiano más grande del mundo, ¿sí? En membresía. El único que lo supera en membresía al movimiento pentecostal es la Iglesia Católica, que tiene siglos de existencia. Ustedes saben que cuando nosotros nos miran de afuera y hablan de cristianos, ahí está la Iglesia Católica, los evangélicos, los luteranos, los pentecostales, porque tienen a Cristo como el centro de la religión, aunque nosotros discrepamos con algunas doctrinas. No con todas, ¿no? Nosotros creemos en la Trinidad, en la encarnación de Cristo. Esas son llamadas doctrinas del cristianismo histórico porque se forjaron en los primeros siglos del cristianismo. Entonces el Señor ha puesto en mi corazón en este tiempo estar estudiando, viendo acerca de dónde surgimos. Yo quiero compartirle algo en esta noche sobre nuestra identidad como pentecostales. Pero luego quiero hablar acerca de nuestras raíces bíblicas, ¿sí? ¿Cómo es que nosotros surgimos? ¿Qué es lo que creemos de la palabra? ¿Amén, hermanos? Usted acompáñeme el libro de Hechos, capítulo 2, ¿sí? Vamos a tener allí las escrituras. Antes vamos a orar y a darle gracias a Dios por este momento. Señor, te damos gracias por esta noche, gracias por tu palabra, gracias por este momento que tú has preparado, Señor, para nosotros, para que nos regocijemos, nos gocemos en tu palabra, Señor. Yo te ruego, Dios, que derrames de tu espíritu en esta noche, Señor. Señor, que te derrame en nuestras vidas de la manera que tú quieras, Señor, como lo hiciste en el libro de los Hechos, Señor, que obrabas a través de los discípulos, portentos, milagros, sanidades, Señor. Tú eres un Dios soberano y tú te derramas como quieres, Señor. Que nuestro corazón esté permeable, Señor, a tu derramamiento, a tu voz, a lo que tú nos quieras hablar en esta noche. Espíritu Santo, ayúdame. Ayúdame a trazar las escrituras, Señor. Unge mis labios para tener claridad, Señor, a la hora de exponer tu palabra. Señor, bendice esta congregación. Bendice al que ha venido cansado, Señor. Bendice, Señor, aquel que no tiene fuerzas. Señor, que tu palabra sea esa vitamina que fortalezca sus vidas, Señor. Señor, bendice a los hermanos que están aquí presentes y a través de ellos proyecta tu bendición, Señor, en su familia, en sus afectos, en sus seres más queridos, Señor. Te doy gracias, Señor, por cada uno de los que estamos aquí. Gracias por conocer más hermanos en la fe, Señor. La familia es grande. Señor, y hoy tú me das el enorme privilegio de conocer a más personas. Gracias, Señor, por este tiempo. Queremos honrarte con la disposición de nuestros corazones, Señor, al escuchar tu palabra. Queremos honrarte al obedecer tu palabra. Pero no esa obediencia fría, Señor, sino estar movido por un espíritu de fe, Señor. Caminar en la fe, caminar en tus promesas, Señor, con la frente bien alta, sabiendo que es fiel quien lo prometió.
Señor, gracias por este tiempo. En el nombre de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Como le decía, hermanos, el movimiento pentecostal surge en el siglo XX, obviamente que basado en las Escrituras. Porque una de las cosas que se le critica a los pentecostales es que basan su teología en la experiencia y dejan de lado la palabra. Ese argumento es falso, porque el movimiento pentecostal surge dentro de una escuela bíblica, estudiando las Escrituras. Un maestro llamado Parman le dice a sus estudiantes, en Estados Unidos, en Topeka, en Kansas, le dice a sus estudiantes que estudien la Biblia y que de allí ellos deduzcan cuál es la evidencia, ¿sí?, de ser llenos del Espíritu. Entonces estos estudiantes estuvieron indagando en las Escrituras y llegaron a la conclusión de que la evidencia inicial del bautismo en el Espíritu Santo es el hablar en lengua. Y en ese momento el Espíritu Santo bautizó a una mujer que comenzó a hablar en lenguas idiomáticas, comenzó a hablar en chino. Año 1901. Comenzaba el siglo XX y el Espíritu Santo se derramaba sobre una mujer que comenzó a hablar en lengua. Y estuvo muchas horas hablando en lenguas. Pero luego este profesor llevó esta enseñanza, este despertar, podríamos decir, hasta ese momento, a otro lugar de Estados Unidos, a Los Ángeles. Y allí un hombre, un afroamericano llamado Seymour, el Espíritu Santo lo bautiza, comienza a hablar en lengua y comienza un avivamiento, conocido como el avivamiento de la calle Azusa. Sí, en un establo abandonado, ahí comienzan las reuniones, y dice que era tal el mover de Dios que ese establo quedó pequeño. Entonces este hombre, Seymour, tenía que salir a las calles, y algunos historiadores dicen que tenía un cajón de manzana, y él se arrodillaba en ese cajón de manzana y comenzaba a orar, y cuando el Espíritu le guiaba se levantaba y ocurrían milagros, y las calles se llenó. Por eso fue llamado el avivamiento de la calle Azusa. ¿Sí? Un despertar del Espíritu Santo, un nuevo despertar que había ocurrido en Hechos capítulo 2, en el primer siglo. ¿Sí? Entonces un movimiento fundado en las Sagradas Escrituras. ¿Me siguen, hermanos? El movimiento pentecostal de alguna manera toma las doctrinas podríamos decir fundamentales de este movimiento, de otros avivamientos en la historia, por ejemplo, de la Reforma Protestante. ¿Sí? En el año 1517 se divide la Iglesia Católica. Un hombre llamado Martín Lutero es el que lleva adelante la Reforma, conocida como la Reforma Protestante, y es así donde se forja un concepto distinto acerca de la justicia de Dios. Lo que se creía hasta ese momento, que la justicia de Dios era la justicia retributiva, por lo cual Dios castiga al pecador. Entonces Dios era un Dios castigador del pecado. Dios era un Dios castigador, ¿sí? Entonces, si hacía algo malo, tenías que irte a confesar, porque Dios estaba pronto a castigarte. Cuando Martín Lutero está leyendo Romanos capítulo 1, él encuentra que dice que la justicia se revela por fe y para fe. Se revela desde arriba, desde el cielo. Y entiende que la justicia de Dios no es la que castiga al pecador, sino que es la que encuentra al pecador y lo justifica por la sangre de Jesús. Y ahí cambia un paradigma teológico. O sea, la forma de ver la teología cambia. Porque la justicia de Dios ya no era el Dios con el látigo que castigaba al hombre, sino era un Dios que justificaba al impío. Romanos 4:5 dice: mas el que no obra, no hace ninguna obra para la salvación, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le contada por justicia. O sea que Dios justifica al pecador. La justificación nos viene en el mismo momento que nosotros estamos hundidos en nuestros pecados. Entonces Dios justifica por los méritos de Cristo. O sea que lo que Cristo hizo, la justicia de Cristo es atribuida, es cargada en el creyente. Y los pecados del creyente
son llevados a la cruz. Esta salvación está abierta para todos, pero se hace efectivo en aquellos que por la fe aceptan a Cristo. Y ahí se forja lo que es la doctrina de la justificación. Entonces es un acto externo de Dios. Dios declara justo. Esa persona no es justa, pero hay una declaración, hay una sentencia que es justa por los méritos de Cristo. En los siglos que vinieron surgieron los avivamientos de santidad, donde estos hombres, y uno de los más conocidos, Juan Wesley, decía que había una segunda obra de gracia, ¿sí? Que era la santificación, que era separada de la conversión. O sea, el hombre se convertía a Dios, era una obra del Espíritu Santo, volvía a nacer, pero después comenzaba un proceso de santificación, ¿sí? Hasta que llega el movimiento pentecostal y pone de relieve nuevamente los dones del Espíritu. Pasa un siglo, ¿sí? Y el movimiento pentecostal comienza a crecer. En el año 1903, ¿no? 1904, 1905 también, en esa misma época, paralelamente, Dios levanta un hombre en Gales, en Gran Bretaña, llamado Evan Roberts. Y comienza un avivamiento tremendo en Gales, conocido como el avivamiento en Gales. El Espíritu Santo se empieza a derramar en el peor siglo de la historia, donde se desarrollan las dos guerras mundiales, ¿sí? En el peor siglo. Pero Dios también, a pesar de la maldad, vio que Romanos dice que cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia de Dios. Entonces, cuando abundó el pecado, cuando el hombre se mataba entre sí, también sobreabundaba la gracia de Dios trayendo salvación. Entonces, cuando nosotros vemos nuestro legado teológico, que habla de nuestra identidad, lo que nosotros creemos, nos damos cuenta que nuestro fundamento es bíblico. Y lo que hace este nuevo movimiento, deja de lado una doctrina llamada cesacionista, o conocida como el cesacionismo, que esta doctrina dice que los dones cesaron en el primer siglo. Murieron los apóstoles y cesaron los dones. Por eso se llama cesacionismo, que los dones cesaron. A nosotros nos dicen que somos continuacionistas, porque creemos que los dones continuaron, ¿sí? El hombre tiene esa habilidad de ponerle rótulos a los movimientos, a las personas, etc. Entonces lo que hizo el movimiento pentecostal, rompió con esa larga tradición reformadora y cesacionista, porque la mayoría de los reformadores creían eso, que los dones habían cesado. Entonces, cuando nosotros hablamos acerca de nuestra identidad, porque yo le estoy contando sobre el marco histórico donde se dio el movimiento pentecostal, pero cuando nosotros hablamos de nuestra identidad tenemos que remitirnos al libro de los Hechos, en el capítulo 2. Amén, hermanos. Vamos a dar lectura a Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 1 en adelante. Dice: cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu le daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno le oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son Galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues le oímos nosotros hablar a cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Parto, Medas, Elamita, y los que habitan en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos. Cretenses y árabes le oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto?
Mas otros, burlándose, decían, están llenos de mosto. En otras palabras, están borrachos. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y le habló diciendo, varones judíos y todo lo que habitáis en Jerusalén, os sea notorio y oíd mi palabra. Porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día, puesto que son las 9 de la mañana. Maestro, lo dicho por el profeta Joel, en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mi siervo y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Amén. Hasta ahí la palabra del Señor. Hay un paralelo, porque acá se puede marcar el inicio de la iglesia, aunque la iglesia es conformada antes por Cristo. Porque estos hermanos que son bautizados por el Espíritu Santo ya eran creyentes. Pero les faltaba, para cumplir la misión de la iglesia, le faltaba ser revestidos de poder. Por eso cuando termina el Evangelio según San Lucas, o cuando comienza el libro de Hechos, el Señor le dice a los discípulos, quedaos vosotros en Jerusalén, hasta que reciban la promesa del Padre, hasta que sean investidos de poder. Y luego ustedes me serán testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. ¿Sí? Pero el inicio, podríamos decir que es el inicio activo, el inicio misionero. No iba a expandirse la iglesia sin que antes descendiera el Espíritu Santo. Aparte era una orden estricta del Señor. ¿Sí? Quedados en Jerusalén, no se muevan. Necesitan ser revestidos de poder. Y cuando nosotros vemos el libro de Lucas, cómo comienza el ministerio de Cristo, también vemos que el ministerio de Cristo comienza con una investidura de poder por el Espíritu Santo. Vemos el bautismo del Señor y dice que cuando Él se estaba bautizando descendió el Espíritu Santo en forma de paloma. Y cuando termina el bautismo, dice que Cristo fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. O sea que Cristo fue movido por el Espíritu, fue dirigido por el Espíritu. Y allí comienza el ministerio de Cristo, un ministerio dirigido por el Espíritu Santo. Luego de toda la tentación en el desierto, dice que el Señor volvió en el poder del Espíritu a Galilea, la región de Galilea. Y luego fue a Nazaret y leyó las Escrituras, como era la costumbre. Y cuando él va a leer la Escritura, lee Isaías 61. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió el Señor. Una vida dirigida, guiada, unos comienzos, podríamos decir, por el Espíritu Santo. Cuando comienza la iglesia, en el libro de Hechos, y yo recién lo leí, pero ahora le voy a dar una explicación más sencilla, estaban allí esperando la promesa del Padre, lo que Cristo le había prometido que Él iba a enviar, que era el Espíritu Santo. Y dice que se escucharon un viento recio, un estruendo como de un viento recio. O sea, escucharon un estruendo. Ese estruendo llenó toda la casa. Pero ese estruendo también hizo que las personas que estaban allí se reunieron para ver qué pasaba. Y dice que fueron llenos del Espíritu Santo, podríamos decir, bautizados en el Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas. Y de acuerdo al contexto, las lenguas que ellos hablaron eran lenguas idiomáticas. Aunque Pablo después en Corintios va a decir que hay lenguas angelicales. Pero en este contexto son lenguas idiomáticas. Comenzaron a hablar en otros idiomas que no habían estudiado, que no habían aprendido, que no habían practicado, sino que en ese momento estaban siendo dotados por el Espíritu Santo. Para hablar, ¿qué? Las maravillas de Dios. ¿Sí? Pero estaban los dos grupos. Aquellos que se quedaron atónitos porque a través de estas lenguas se hablaban las maravillas de Dios y aquellos que se burlaban. Como ocurre hoy en día. Hay personas y aún ministros del Evangelio que se burlan de las personas que hablan en lengua. A tal punto era la burla que dijeron, no, estos están borrachos. Por eso están así. Entonces Pedro, viendo este acontecimiento, se levantó, se puso en pie, alzó la voz y dijo, estos no están borrachos, porque son las 9 de la mañana.
Es imposible que estén tomando vino a la hora del desayuno. Entonces Pedro dice, esto fue lo dicho por el profeta Joel. Lo que hace Pedro está basando este evento en una profecía del Antiguo Testamento. Y ahí está el paralelo con Cristo. Cristo, cuando comienza su ministerio, es lleno del Espíritu Santo, es impulsado por el Espíritu Santo, es llevado por el poder del Espíritu Santo a Galilea, y cuando entra a la sinagoga dice, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí. Está citando su ministerio, lo está apoyando en una profecía del Antiguo Testamento. Para ellos serían como eventos escatológicos. Esto estaba profetizado, algún día iba a pasar. Eventos del tiempo final. ¿Sí? Entonces Pedro dice, esto no es tan loco, no es tan borracho. Esto lo dicho por el profeta Joel. En los posteros días, dice Dios. O sea, no lo dice un hombre, lo dice Dios. O sea que lo dicho por el profeta Joel era algo que había dicho Dios. O sea que el profeta Joel era un canal por el cual se escuchaba la voz de Dios. Hebreos capítulo 1 dice que Dios, habiendo hablado en otro tiempo a los padres por los profetas, o sea que el vehículo de la revelación de Dios eran los profetas. Los profetas hablaban palabra de Dios. Era la forma, si bien Dios se revelaba de otras maneras, pero en voz para el pueblo era el ministerio profético. Entonces Pedro cita al profeta Joel y dice, esto es lo que dijo Dios por medio del profeta Joel. Derramaré de mi espíritu sobre toda carne. ¿Sí? Entonces, ¿qué ocurriría en ese momento? Iba a haber una expansión de los dones. Dice, sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños. Comienza a hablar de las diferentes manifestaciones del Espíritu Santo. Si bien aquí se marca el evento del descenso del Espíritu Santo sobre los discípulos, después Pablo va a desarrollar las implicancias de esta llenura, porque fueron llenos del Espíritu Santo. Y la evidencia inicial es que comenzaron a hablar en otras lenguas. Cuando el Señor habla acerca del bautismo en el Espíritu Santo o acerca del descenso del Espíritu Santo, el Señor Jesús le dice que es la promesa del Padre. Y Pedro va a decir acerca de esta promesa que es para todos, que es para los que están lejos, para los que están cerca, para judíos, para gentiles, es una promesa que es para todos. Pero las promesas de Dios se reciben por medio de la fe. También la promesa era para aquellos que se burlaban, pero su actitud ante la promesa de Dios no le permitía disfrutar la promesa. Hermano, yo en una de estas mañanas estaba orando y Dios me habla acerca de las promesas y me dice, las promesas no son para reclamarlas, las promesas son para descansar en ellas. Las promesas son para caminar en ellas. Cuando Dios nos hace una promesa, es para que nosotros podamos descansar. ¿Te ha hecho el Señor alguna promesa? Es para que descanses. ¿Sí? Es para que camines en ella. Porque el Dios que hizo la promesa es el Dios que la va a cumplir. El reclamo en nuestra sociedad tiene una connotación muy fea. Los reclamos sociales, o sea, se reclama por el incumplimiento de un derecho, por un disgusto. Hace muy poco veíamos un reclamo docente universitario, había un disgusto y se reclamaba. A Dios no hay que reclamarle nada, porque Dios no se olvida de sus promesas, ni las incumple. Por eso Hebreo dice, que a mí me encanta ese texto, que Dios había prometido a Abraham, pero luego para certificar su promesa, dice que interpuso juramento, pero no porque él no la iba a cumplir, sino que se bajaba al nivel del hombre. Dice, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, la promesa y el juramento. Entonces esta promesa que fue derramada en el capítulo, que fue derramada en aquel tiempo, en el primer siglo, pero fue registrado en el capítulo 2 de Hechos, es una promesa para usted y es una promesa para mí. Amén, hermano. Es lo que nosotros creemos acerca de los dones y el poder del Espíritu Santo.
Y dicho esto, yo quiero compartirle un poco acerca de las implicancias de esta promesa, o de esta llenura, podríamos decir, ¿sí? Y Pablo lo va a desarrollar en Corintios. Vamos a ir a Corintios capítulo 12. Primera de Corintios, hermano, capítulo 12. Primera de Corintios 12, 4. Vamos a darle lectura. ¿Todos lo tienen? Dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay distintas dádivas de gracia, sería en otras palabras, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. O sea, hay diversidad hay maneras distintas de servir, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, o sea, de poder divino, pero Dios, que hace todas las cosas en todo, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este le es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. A otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. A otro fe por el mismo Espíritu. Y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu. Y a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lengua y a otros interpretación de lengua. O sea que el Espíritu distribuye los dones como Él quiere. ¿Cuántos quieren operar en los dones? ¿Amén? Para operar en los dones tenemos que desearlo. Muchas veces no operan dones en nosotros porque no los deseamos. Cuando nosotros deseamos una cosa, la alcanzamos. Creamos estrategias, destinamos recursos, nos enfocamos. Lo mismo debe ser en la búsqueda de Dios y en la operación de estos dones. Pero quiero hablarle algo sobre estos dones. Estos dones, o sea, la palabra que aparece en el versículo 7 dice, a cada uno le dada la manifestación del Espíritu. La palabra manifestación en el griego es fanerosis, que significa hacer manifiesto. O sea, son dones de manifestación. No son dones residentes en el creyente. No residen en el creyente. Residen en el Espíritu Santo. Pero el creyente es el canal de bendición. Es el canal por el cual ese don fluye. ¿Me explico, hermanos? Entonces son dones de manifestaciones. Cualquier creyente puede operar en estos dones. Y una de las características de este don es que el creyente, por ejemplo, un don de sabiduría puede operar en un creyente que tal vez no tenga una gran sabiduría. Pero cuando opera el don, se manifiesta en él una sabiduría especial de Dios. Amén. Entonces serían expresiones sobrenaturales de la presencia del Espíritu Santo, que fueron dados para la edificación de la iglesia. ¿Sí? Fueron dados para nosotros, fueron dados para el cuerpo de Cristo, fueron dados para traer milagros, para traer sanidades, para traer fe. ¿Sí? Porque el que impulsa la iglesia es el Espíritu Santo. Él la sostiene hasta la venida de Cristo. ¿Sí? Si bien el Señor Jesús le dijo a Pedro, sobre esta roca, sobre Cristo, edificaré la iglesia. La iglesia está fundada sobre Cristo, pero el Espíritu Santo es el que la nutre. El Espíritu Santo es el que revela a Cristo en el creyente. El Espíritu Santo es el que da el crecimiento para que el creyente llegue a la estatura de Cristo. Por eso el Espíritu Santo es el encargado. Al descender el Espíritu Santo sobre la iglesia, es el encargado de entregar los dones. Entonces los dones de manifestaciones son temporales, no están en el creyente, pero operan a través del creyente. El creyente es un canal de bendición.
no tienen relación con las capacidades naturales del hombre, y también tienen poca relación con la posición del hombre, ¿sí? No necesariamente tiene que ser el pastor, puede ser un diácono, puede ser alguien que no esté dentro del cuerpo del diaconado, del pastorado, que Dios lo use en algunos de esos dones. O sea que son dones derramados en la iglesia. Y dice la palabra que a algunos le he dado la palabra de sabiduría. ¿Qué es la palabra de sabiduría? Es la expresión sobrenatural de una palabra concreta, específica, en un momento especial donde Dios resuelve un problema. ¿Sí? En Hechos capítulo 15 se da el primer concilio en Jerusalén. Y ahí había los judíos que habían aceptado el cristianismo, pero creían que para salvarse también había que cumplir la ley de Moisés. Entonces, Cristo más el cumplimiento de la ley. Y por otro lado estaban los apóstoles que habían predicado el evangelio y creían que solamente era Cristo, que no había que volver al ritualismo del Antiguo Testamento. Pero ellos pensaban que el evangelio no era solamente para los judíos, sino que también era para los gentiles. Cuando Pedro va a la casa de Cornelio, Hechos capítulo 10, dice que el Espíritu Santo bautiza a la primera familia gentil, o sea, no judía. Y dice Pedro, ahora comprendo que Dios se agrada en cada nación de aquel que le teme y que Él no hace acepción de personas. Fíjese, uno de los apóstoles no podía comprender eso. ¿Por qué? Porque Israel en el Antiguo Testamento tenía una exclusividad con Dios. Dios había hecho un pacto con Israel. Y eran los encargados de ser testimonio de Dios a las naciones, pero ese legado le fue entregado a la iglesia. Entonces, a través de una palabra de sabiduría se resuelve el problema en Hechos capítulo 15. ¿Sí? Que se levanta Jacobo y dice, no ha parecido bien a nosotros y al Espíritu Santo no imponernos más carga que estas. ¿Sí? Y se dieron directrices y se les dijo a los apóstoles que llevaran estas enseñanzas a otros lugares. Y se resolvió, ¿por qué? Porque mediaba una palabra de sabiduría. ¿Sí? Entonces la palabra de sabiduría, cualquiera de nosotros, tal vez estemos en una situación, en un conflicto, no sabemos cómo resolvernos, se hace difícil. La oración es, Señor, dame sabiduría. ¿Sí? Derrama el don de la sabiduría sobre mi vida. Hermano, Salomón no tenía sabiduría, la recibió por don. ¿Sí? Todos se acuerdan la historia de Salomón. El Señor le dijo, pedime lo que quiera. Y Salomón dice, dame inteligencia, dame conocimiento, dame sabiduría para gobernar este pueblo. Y Dios se agradó y le dio sabiduría a tal punto que llegó a ser el hombre más sabio de la época. Entonces la sabiduría se recibe como don. Pero eso nosotros tenemos que creerlo por la fe, que son regalos del Espíritu Santo para nosotros. ¿Cuántos creen esto, hermano? ¿Amén? Creo que es una de mis oraciones más persistentes. Señor, dame sabiduría. Porque se presenta, la vida tiene tantas complejidades, tantas cosas, que necesitamos nosotros la sabiduría de Dios. Dice que el Espíritu también otorga la palabra de ciencia. ¿Sí? ¿Qué es una palabra de ciencia? Es una manifestación del Espíritu Santo en la que Dios proporciona a un miembro del cuerpo de Cristo información o datos que solo Dios puede conocer. ¿Sí? O sea, Dios le da una información. Alguien dijo, el don de ciencia es cuando Dios comparte su omnisciencia. La omnisciencia es un atributo de Dios. Significa que Dios sabe todo. Lo de ayer, lo de hoy y lo de siempre. Ese atributo solamente reside y descansa en Dios. Cuando Dios comparte algo de su omnisciencia, revela algo que para el hombre está escondido, ¿sí? Es el don de ciencia. Y tenemos el caso de Ananías y Zafira, ¿sí? Cuando mintieron sobre la propiedad que habían vendido. Habían vendido una propiedad, un campo, y se quedaron con una parte. Y fueron a los pies del apóstol, acá está todo lo que vendimos, acá está el total de lo que vendimos. ¿Sí? Estoy parafraseando.
Y Pedro le dijo, ¿por qué habéis mentido al Espíritu Santo? ¿Cómo sabía Pedro eso? Solamente Dios lo sabía. Operó en él un don de ciencia. ¿Sí? Recuerdo que una vez estábamos en el seminario y se había dado un debate acerca de la palabra, y en ese tiempo estaba a cargo yo de las clases del instituto, y unos hermanos decían que el pecado se transmite por herencia, ¿sí? Se va heredando. O sea que yo le heredo el pecado a mi hijo lo hereda en otro. Y yo dentro mío no me cerraba, pero no tenía un argumento bíblico para decir, no, esto no es así. Yo le decía al hermano, no, esto no es así, no es por herencia. El pecado es una realidad espiritual, no es una herencia que deja el hombre. Y me quedé con eso pensando, ¿sí? Ya cada uno se fue a su habitación y me quedé con eso dando vuelta. Y mientras estoy caminando por el parque, el Señor me trae un texto de la Escritura. Y yo considero que ahí funcionó un don de ciencia. Algo que era desconocido para mí, que no tenía un alcance yo. Y el Señor trae un texto y me dice, el pecado entró al mundo. Y Dios me dice, no entró al hombre el pecado, entró al mundo. ¿Sí? Lo dice la Escritura. Y por el pecado entró la muerte. ¿Por qué le digo no entró al mundo, al hombre solamente, sino al mundo? Primero porque lo dice la Escritura. Segundo porque la consecuencia del pecado es la muerte. Y si hubiera entrado el hombre, solamente el hombre moriría, los animales serían eternos, las plantas serían eternas. Entonces, el pecado es una realidad espiritual que está en el mundo. Después Romanos 8 dice que esa maldición va a ser levantada. Dice que la creación gime a la espera de la redención de los hombres, cuando la maldición del pecado sea levantada. Entonces el pecado entró al mundo, la muerte entró al mundo. Esa entrada se la permitió el hombre. Entonces el don de ciencia llega para darte un conocimiento que no posees en el momento, que está velado, que estás privado de ese conocimiento. Pero Dios fluye en ese don y te muestra algo que tus ojos naturales no pueden ver. Amén, hermano. Fíjese la riqueza del Espíritu. Lo lindo que es poder creer. Algunos dicen, no, los dones cesaron. Miren todo lo que se pierde. Muchas veces nosotros hemos tenido situaciones donde Dios nos ha sorprendido. Estaba enseñando en Pozo del Tigre, me dice el pastor, habíamos terminado las clases, Pozo del Tigre, Formoso, y me dice el pastor, vamos a orar por un hermano que está en cama, está enfermo. Bueno, vamos, pastor. Llegamos ahí, ora vos, me dice. Cuando me voy a poner a orar, el Señor me muestra que ese hombre tiene un pecado oculto. Entonces yo digo, ¿cómo hago para decírselo encima? Estaban por orar, estaba la suegra, la hermana, la esposa, estaban todos ahí. Y le digo, lo llamo al pastor, le digo, pastor, yo quiero decirle algo a este hombre, pero se lo quiero decir personalmente. ¿Pueden salir estas mujeres de acá? Sí, me dice, así que el pastor le habló y salieron todas de la pieza. Y le digo, cuando yo me puse a orar, el Señor me marcó que hay un pecado en tu vida. Y el hermano me miró y dice sí. Y empezó a confesar su pecado. Yo no sabía que había un pecado en su vida. Sino que en el momento que fui a orar, el Señor me lo mostró. Que operó un don de ciencia. No es que yo tengo el don de ciencia. Son dones del Espíritu. En ese momento, en esa circunstancia, operó ese don. Eso es lo que, estos dones de manifestación operan para cubrir una necesidad. ¿Sí? Palabra de sabiduría, palabra de ciencia. Luego dice la Escritura que a uno por el Espíritu le he dado fe. ¿Sí? Y no es la fe de salvación, no es la fe para salvación, porque eso lo tenemos todos los creyentes. Sino que es la fe que significa moverse con seguridad y firmeza hacia una meta humanamente imposible. ¿Sí? Dios te marca una meta, Dios quiere hacer algo con tu vida, pero es humanamente imposible. Vos no lo podés alcanzar. Entonces, ¿qué hace Dios? Envía ese don, el don de fe. O sea, te da la fe suficiente para que alcances eso que Él te prometió, eso que Él te dijo.
Hermano, Dios no nos promete cosas y sabe que no las vamos a alcanzar. No solamente que Dios nos promete cosas, sino que nos capacita para que las alcancemos. Ese es el Dios que nosotros tenemos. Amén. Entonces hay metas que son imposibles si no media el don de fe para alcanzarla. Cuando vemos a Hebreos capítulo 11, vemos todos los hombres de la fe allí. Abraham dice que salió, Dios le dijo, salí de tu tierra, de tu parentela, al lugar que yo te mostraré. Pero no le dijo el destino. Salí, le dijo. Y dice que por fe, Abraham, Hebreos 11:8, salió sin saber a dónde iba. Y habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, estuvo allí, viendo lo que era la tierra que Dios le había prometido. Estuvo viviendo, caminando por la fe. Entonces, ¿qué lo hizo moverse hacia lo desconocido, podríamos decir? La fe que él tenía. Por eso luego Abraham es conocido como el padre de la fe. ¿Sí? Entonces el don de fe es para aquellas cosas que tal vez sean inalcanzables. ¿Hay cosas que son inalcanzables para usted? Amén. Pedro se estaba hundiendo allí y dijo, Señor, dame fe. ¿Sí? Y Dios lo rescató. Entonces, Señor, dame fe. El Señor a los discípulos le dijo, hombres de poca fe. ¿Sí? Muchas veces somos personas de poca fe. ¿Y sabe qué? Este don pasa que hay personas circunstancia especial y después una circunstancia, podríamos decir, menos devastadora, porque no me viene otra palabra, con menos consecuencias y no tienen la fe para afrontarla. ¿Sí? Porque es un don que opera en esa persona. Dios nos llamó para que caminemos nosotros por fe. Pablo dice, nosotros no andamos por vista, andamos por fe. No miramos las realidades materiales, miramos las realidades espirituales. ¿Sí? Miramos aquello que no se ve. Entonces otro de los dones del Espíritu es la fe. Seguimos adelante. Dice a otro por el mismo Espíritu el hacer milagros. Por ahí son los dones más excepcionales, los más visibles, ¿sí? El hacer milagros. Yo recuerdo el Antiguo Testamento, cuando Dios iba con Israel. Fue en la época de más milagro y fue la época de más incredulidad del pueblo. El milagro no provee fe, Dios provee la fe. Amén. Puede ocurrir milagro impresionante alrededor de tu vida y sin embargo no tener la fe de Dios. La fe es un don que viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Dios le abrió el mar rojo, los acompañó en el desierto con una columna, todos saben la historia, de fuego por la noche, de sombra por el día, le dio el maná, las aguas amargas de Mara las endulzó, ¿sí? Le dio codornices en el desierto. Y es impresionante como Dios dice, 10 veces me ha tentado este pueblo. Porque Moisés intercede para que Dios lo perdone. Y dice, sí, lo he perdonado, pero ninguno va a heredar la tierra prometida por su incredulidad. 10 veces me ha tentado este pueblo. Pero Dios se cansó de hacer milagros. ¿Sí? Entonces el hacer milagro es algo que Dios le provee, es un don que Dios le provee a ciertos hombres en circunstancias específicas. ¿Sí? Entonces es algo que fluye en una persona. El don de profecía, ¿sí? Es la manifestación de una palabra expresada espontáneamente, que viene del Señor y es dada a través de algún miembro del cuerpo de Cristo para la consolación, edificación o exhortación de la iglesia. ¿Sí? ¿Qué es el don de profecía? Es un don que viene para fortalecer. Muchas veces ese don viene, esa palabra es una palabra, ¿no? Es un don, pero es una palabra que viene sobre una persona, que muchas veces para traer dirección sobre la iglesia, para traer exhortación, para traer consuelo. Puede ser predictiva la profecía, en el sentido de que anuncia un evento del futuro. Nosotros estamos preocupados por una situación, viene alguien que no sabe nada y te dice, Dios tiene esto para vos. El don de profecía.
Pero qué bueno saber que estos dones no simplemente están para algunos hombres especiales, están para toda la iglesia. ¿Cuántos creen esto? Amén. Es para toda la iglesia. Nosotros podemos disfrutar de estos dones, hermano. Nosotros muchas veces nos menospreciamos a nosotros mismos. Pues si no, Dios, la verdad que no, con Dios conmigo, pero es por gracia. ¿Sí? ¿Qué quiere decir por gracia? Que la persona no hace un mérito que le permita alcanzar ese don, sino que Dios lo entrega por amor. ¿Sí? La gracia es el amor de Dios derramado sobre el hombre. ¿Sí? Luego está el don de discernimiento de espíritu. Dice a otros discernimiento de espíritu, ¿sí? A otro el Espíritu Santo le da el discernimiento de espíritus. Y este don es un don que fluye muy frecuentemente en los líderes, el discernimiento de espíritu. El discernimiento de espíritu discierne de qué fuente viene la palabra que te están diciendo. Una persona te puede venir con un proyecto excepcional. Hasta te lo puede plantear de una manera que ese proyecto es viable, es ejecutable, tiene etapas, tiene plazos. Pero algo en el espíritu te dice que no es de Dios. O sea que la fuente de ese proyecto no es divina. ¿Sí? Hay tres fuentes, la fuente divina, la fuente humana y la fuente diabólica. Entonces el discernimiento de espíritu le permite al líder, al pastor, al ministro, discernir que lo que te están diciendo de qué espíritu viene. Es un don que los protege. Y es un don que carece muchas veces en la iglesia. ¿Sí? Hay muchas personas que no tienen discernimiento, que son engañados fácilmente porque no tienen discernimiento. Que el Señor tenga misericordia y nos pueda proporcionar ese don. El don de lenguas, ¿sí? Es hablar en una lengua de manera sobrenatural, en un idioma que nosotros no aprendimos, ¿sí? No lo estudiamos, pero de repente el Espíritu nos capacita. En el libro de Hechos eran lenguas idiomáticas, pero Pablo también dice en Corintios que hay lenguas angelicales. O sea que el Espíritu, Romanos capítulo 8 dice que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Las lenguas sirven para la edificación del creyente, podríamos decirle lenguas devocionales. Pablo exhorta que las lenguas, si no media el don de interpretación de lengua, que es otro don, debería no hablarse en público. Después el otro don que viene es el de interpretación de lengua, que la persona está interpretando lo que dice otra persona para edificación del cuerpo de Cristo. O sea que la interpretación de lengua edifica el cuerpo de Cristo. Las lenguas, si no tienen interpretación, solamente se edifica la persona, pero se edifica espiritualmente. No, podríamos decir, en su parte racional. La manera de edificarse racionalmente es por medio de la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces el don de lenguas es dado a la iglesia para la edificación personal. Pablo le dice a los corintios, porque aquellos que atacan a los pentecostales, dicen, no, Pablo en Corintios priva el hablar en lengua. No. Pablo lo priva en el contexto de una reunión. Y lo priva cuando no hay interpretación de lengua. Pero si nosotros leemos 1 Corintios capítulo 14, Pablo dice, a mí me gustaría que todos ustedes hablen en lengua. O sea, hay un deseo de Pablo que todos hablen en lengua. Después dice, yo hablo en lengua más que todos ustedes. O sea que Pablo no va a prohibir algo que él está haciendo. ¿Sí? Entonces las lenguas son dadas para la edificación. Amén, hermanos. Luego tenemos los dones de sanidad, y con esto estamos terminando. Los dones de sanidad. Fíjese que no dice el don de sanidad. Dice a otros dones de sanidad. ¿Qué son los dones de sanidad? Es la manifestación, la expresión del Espíritu, por la cual el Espíritu Santo a través de un miembro sana a otro miembro del cuerpo de Cristo. Y nosotros generalmente para que funcione ese don, esperamos un evangelista, alguien que
que vemos que frecuentemente es usado ese don en la persona. Y es como que nuestra fe en esa concepción del don está limitada. Porque no hace falta que una persona sea evangelista. Es verdad que este don acompaña más cuando hay fundación de iglesia, acompaña a los evangelistas en las campañas de una manera más frecuente, podríamos decir. Pero no es verdad que solamente reside, o que solamente fluye, porque residen en el Espíritu estos dones, que solamente fluye en los evangelistas o en hombres especiales. Dios puede sanar a cualquier miembro de Cristo a través del don de sanidad. Amén, hermanos. Mire, no hay ninguna base bíblica para que alguien afirme poseer un ministerio de sanidad. No hay ministerio de sanidad, hay dones de sanidad. Ahora hay personas que en ellos fluyen muchas veces o con frecuencia el don de sanidad y dicen, yo tengo el ministerio de santidad, de sanidad. No hay base bíblica para eso. Pero es verdad que en hombres y en mujeres fluye con más frecuencia ese don. Pero no está limitado a ello. Sino es que es el don que Dios ministra al cuerpo de Cristo. Y nosotros tenemos la costumbre, hermanos, esto es algo más inconsciente, de que las sanidades solamente son en la esfera física. Pero hay diferentes dolencias en los hombres. Es muy compleja la estructura del hombre. Y nosotros creemos que los dones de sanidad es para sanar al hombre integralmente. ¿Cuántos creen esto, hermano? ¿Amén? La gente necesita sanidad espiritual, necesita sanidad emocional. Hay quienes necesitan que su memoria sea sanada de las cicatrices y heridas del pasado. Por eso la sanidad se convierte en sanidad en toda la persona, en el espíritu, alma y cuerpo. Hay personas que todavía están conectadas a su pasado, necesitan ser sanadas. Y es una sanidad del alma, ¿sí? No solamente sanidad física. Recuerdo, con esto voy cerrando y después yo quiero que pasemos a orar por los dones. Que tomemos un tiempo, un espacio, para buscar los dones que se manifiesten. ¿Amén? Recuerdo que un día estaba trabajando en la carpintería. Cuando estaba en Córdoba tenía una carpintería. Y había una señora que yo le hacía trabajos de carpintería, me llamaba para arreglarle cositas así en la casa. Y en ese tiempo, mi pastor me dice, quiero que enseñes en la iglesia sanidad divina. Honestamente no es un don que fluye en mi vida con tanta frecuencia, pero yo creo en la sanidad divina y ha fluido ese don. Entonces le digo, sí, pastor, no hay problema. Y comencé a enseñar sanidad divina en la iglesia. Que Dios sigue sanando hoy a través del Espíritu Santo, usando un miembro del cuerpo de Cristo. Y recuerdo que una mañana voy a la casa de esta mujer y me dice, hoy no quiero que trabajes. Yo había caído con todas las herramientas, todo. ¿Por qué le digo? No, mi empleada está pasando un mal momento. Yo a esta mujer le había hablado de Cristo. Y me dice, mi empleada está pasando un mal momento. Yo necesito que vos le hables. Y había preparado el living con sillones, todo, trajo café. Yo le voy a preparar un café, yo necesito que vos le hables. Bueno, le digo, no hay problema. Entonces viene la empleada y estuvimos hablando. Y me dice que tenía cáncer. Y que tenía un quíster que me explicó, yo no recuerdo bien si era los centímetros, pero cuando pasaba ciertos centímetros, no sé, en 5 o 7, tenían que operarse. Tenía que operarse y ella tenía miedo de esa operación. Y era un cáncer maligno. Y entonces el Señor me guiaba ahí y una de las cosas que le dije es, el primer paso es recibir a Cristo en tu corazón. Y yo me acordé, digo, estoy enseñando sanidad divina y Dios me pone en esta situación. ¿Sí? Se entrega al Señor, empiezo a orar por su vida, orar para que Dios la sane. Bueno, se largó a llorar, se quebrantó, el Señor la quebrantó. Y terminamos allí, yo volví a mi casa y no la vi por un tiempo. Y recuerdo una vez tenía otro trabajo en el centro de Villa María y yo estaba en la plaza. Y por ahí veía una mujer que me hacía. Yo, ¿quién será? Me saludaba.
Y cuando se me empezó a acercar, era esta mujer. Me dice, estoy re contenta. Le digo, ¿qué pasó? Dios me sanó del cáncer, dice. Fui al otro día al médico y no tenía nada, ¿sí? Dele un aplauso al Señor. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Vamos a pedirle a los músicos, vamos a tener un tiempo de oración. Póngase de pie, vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta noche. Dios, te bendecimos, te honramos. Señor, creemos de corazón en tus promesas. Creemos en tu palabra, Dios. Señor, aquí tal vez hay gente que necesita que tú le toques, que tú le hables, Señor. Por eso, Dios, te pedimos que te derrames sobre nuestras vidas. Que podamos ser llenos del Espíritu Santo. Tal vez hay personas que anhelen hablar en lenguas, Señor. Tal vez hay personas que anhelen ser sanadas. Tal vez hay personas que necesitan palabra de sabiduría, palabra de ciencia. Señor, manifiéstate en esta noche. Pablo dice, procurad los dones mejores. Aquellos dones que se ajustan a la necesidad. Señor, y nosotros proclamamos a ti, Dios, para que tú te manifiestes.